Radio Revolución está acá desde Lima, Perú, en el cierre de esta cumbre de las Américas. Cumbre de las Américas en donde básicamente Estados Unidos, a través de su vicepresidente, el señor Mike Pence, vino y utilizó esta cumbre para decirle a Cuba y a Venezuela que ya que tengan cuidado, porque Estados Unidos está listo para atacarlos, si es posible, militarmente. Para eso fue esta cumbre. Y Estados Unidos organiza un mencionado grupo, el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, formado por sectores recalcitrantes de la extrema derecha política de América Latina, incluyendo obviamente al fascismo español, en donde inclusive una delegación que llega a América Latina con Rajoy a la cabeza, empiezan a hacer denuncias directas en contra de Venezuela. Y es que tienen un temor extremo, porque saben que ya el próximo 22 de abril en Venezuela hay elecciones y saben que las encuestas indican que el partido político de Nicolás Maduro va a ser reelecto. Y no con una minoría de votos, sino que con una amplia mayoría. Ese es el temor de ellos. A tal grado de que Estados Unidos forzó a algunos funcionarios de Latinoamérica a que desde ya emitan un comunicado en donde condenan los resultados de las elecciones. Imagínense usted qué interesante esto. Condenan las elecciones y desde ya ellos mismos dicen que las están condenando porque van a ser unas elecciones ilegales. Lo están ellos ya diciéndolo directamente. Y el señor vicepresidente de Estados Unidos, que vino en representación del señor presidente, porque esta es una cumbre en donde supuestamente tendrían que estar presidentes. Y partiendo de ese hecho, hubo un gran número de presidentes que simple y sencillamente se ausentaron y no se presentaron. Mandaron a sus representaciones. Y esto se da, recuérdense ustedes, en un ambiente bastante interesante, porque en Perú acaban de expulsar a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ese presidente que está envuelto, como la mayoría de presidentes de América Latina, con la excepción de Bolivia y de Venezuela y de Ecuador, que están envueltos en un gran mar de corrupción. Esa ha sido la cumbre de las Américas. Se utilizó por Estados Unidos y gobiernos que obviamente Estados Unidos ha puesto, como es el gobierno de Argentina, el gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia, que están obedeciendo absolutamente todo lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Entonces, partiendo de esto, se puede concluir que esta cumbre de las Américas recién finalizada fue organizada precisamente por y para los sectores más recalcitrantes de la extrema derecha de América Latina, en donde hoy están tomando ventaja de ese momento coyuntural, en donde tienen presidentes de la ultraderecha ortodoxa de América Latina, como lo es el presidente actual de Colombia, el presidente actual de Argentina, el presidente actual, bueno, no se puede hablar de presidentes, porque por ejemplo en Brasil hubo un golpe de estado con Temer, que está ahorita de presidente. En Perú está en un momento de transición porque el presidente tuvo que renunciar.
entre comillas, dados los altos casos de corrupción y de lavado de dólares y de narcotráfico, en donde hay toda una red dentro del sistema político peruano. Entonces hay una anarquía política dentro de ese país. Si vamos a hablar también de Chile, que tenemos a uno de los hombres más ricos de América Latina que llega a la presidencia, que de acuerdo a muchos expertos en la materia, él con su propio dinero compró los votos para llegar a ser presidente. Entonces, brevemente queríamos informarles porque hemos estado en el cierre de esta cumbre, en donde lo que se acordó fue que haya otra reunión, porque obviamente no hubo apoyo de parte de la mayoría de países democráticos para la propuesta del señor vicepresidente Mike Pence de invadir prácticamente a Venezuela y de seguir con el embargo, multiplicar el embargo contra Cuba. No ha habido apoyo. Nuevamente derrotado, algunos en sus propias palabras dicen, el imperialismo norteamericano nuevamente es derrotado en esta cumbre. En esta cumbre que, a pesar de que ellos fueron los que han estado detrás de todos estos boletines y comunicados, no han tenido apoyo. Una derrota más entonces para el imperialismo norteamericano en territorio de América Latina, en territorio de Simón Bolívar y, como dijera Nicolás Maduro. Bueno, decía Nicolás Maduro, yo voy a respetar, a mí no me invitaron, no llego. Y recuérdense ustedes que en un acto de violación en contra de la misma Carta de la Organización de Estados Americanos, le es negada la participación al gobierno soberano libremente, democráticamente electo de Venezuela. Una vez más, y esto se da en el transcurso de horas, porque unas horas antes, recuérdense ustedes que Siria, ese pequeño país allá en el Medio Oriente, había derrotado la invasión de los Estados Unidos a través de esa lluvia de misiles que según ellos iban a aterrorizar al país, y les salió todo lo contrario cuando Siria les neutraliza más del 70% de los misiles lanzados en contra del territorio soberano e independiente de Siria. 2 derrotas consecutivas al que muchos lo llaman el imperio más poderoso del mundo.